Bueno, primero que todo les quiero dar la bienvenida a todos los que decidieron tomar este congreso. Espero que aprendan demasiado de los temas que se están viendo acá y que son de mucha importancia, sobre todo en estos momentos en que pues, el fitness está tomando un auge muy importante, está siendo abordado por profesionales y que tratamos siempre de llevar la mejor información científica para ustedes. Bueno, el tema de hoy es hablar de ayuno intermitente, dieta cetogénica y ciclado de carbohidratos. ¿Por qué se decidió hablar de estos temas a nivel del fitness? Porque son temas que están cogiendo mucho auge. Son cosas que se han puesto de moda para poder conseguir objetivos como pérdida de grasa o ganancia de masa muscular. Siempre tenemos la duda de si el ayuno intermitente sirve para ganar masa muscular, permite el desarrollo de masa muscular o simplemente podemos perder masa muscular con el ayuno. Todas estas dudas nos suelen surgir con este tipo de enfoques, al igual de la dieta cetogénica, que es una dieta alta en grasas y pues muy baja en carbohidratos. A la vez hay mucha moda con respecto al ciclado de carbohidratos que funciona para mejorar composición corporal, sirve para perder grasa, sirve para ganar masa muscular. Entonces, hoy vamos a ver cuáles enfoques nos funcionarían mejor de acuerdo a nuestros objetivos. Me quiero presentar, yo soy Laura Ortiz, soy médico, especialista en gerencia y auditoría de servicios de salud y a la vez estoy cursando una maestría en actividad física y salud en la Universidad del Rosario de la ciudad de Bogotá. Mirando esto desde el enfoque de pérdida de grasa y de ganancia de masa muscular, podemos dividir los enfoques en las diferentes pirámides. ¿Qué nos puede funcionar para ganar masa muscular y para perder grasa? ¿Y qué nos puede funcionar para simplemente de pronto ganar salud? Esa torre no la quise poner acá porque de pronto el enfoque es pérdida de grasa y ganancia de masa. Sin embargo, por ejemplo, en la pérdida de masa, en la pérdida de grasa, perdón, podemos ver que el enfoque del ayuno o la cetosis o los ciclados de carbohidratos se encuentran en la pirámide. ¿Cuál sería mejor que otro? Eso es lo que vamos a averiguar hoy con el tema de la clase. Con respecto a la ganancia de masa muscular, quien lleva más auge o quien lleva un enfoque, lleva ganando la parte de ganancia de masa muscular es el ciclado de carbohidratos. ¿Por qué razón? También lo vamos a ver. Con respecto a la cetosis, en lo que es ganancia de masa muscular, se puede ganar fuerza, podemos ganar rendimiento poco a poco a medida que nos adaptamos, pero no en sí grandes volúmenes de masa muscular. Al igual que el ayuno. El ayuno nos puede permitir ganar función, ganar algo de masa muscular durante ese proceso, pero este tipo de ganancia muscular se da más que todo a nivel de fibras contráctiles, a nivel de fuerza y a nivel de mejoría de la función. Entonces hay que saber distinguir de acuerdo al tipo de ganancia muscular que nosotros queremos generar con el enfoque que escogemos. Entonces, hablemos un poquito de ayuno intermitente. Vamos a hablar de qué es el ayuno, cuáles son las respuestas fisiológicas del cuerpo al ayuno, cuáles son los beneficios del ayuno intermitente y cuáles son esos protocolos de ayuno que podemos utilizar. El enfoque del ayuno desde la pérdida de grasa nos define el ayuno como una restricción dietética donde el consumo de calorías se va a componer o se va a generar en periodos cortos, de manera cíclica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a restringir dentro de unas horas la alimentación y vamos a consumir alimentos en una ventana de alimentación. Por eso se denomina ayuno intermitente, porque duramos sin periodos de alimentación un número de horas y en otro número de horas recibimos ingesta de alimentos. Entonces, este enfoque ha sido popularmente utilizado no solo para la pérdida de peso, esto ha sido utilizado en enfermedades como obesidad, diabetes, enfermedades autoinmunitarias, cánceres. Entonces, ¿por qué utilizamos el ayuno en este tipo de enfermedades? ¿Por qué se ha vuelto muy famoso en la pérdida de grasa? ¿Y qué dicen los estudios con respecto a si esto es mejor que la restricción calórica o si es mejor que un ciclado de carbohidratos? Entonces, ahí es donde entramos a abordar una parte muy importante que compone generar un enfoque de ayuno. Porque usted va a generar en un paciente o en una persona un enfoque de ayuno. El enfoque de ayuno inicialmente se da porque desde la prehistoria, de tiempos inmemorables,
años atrás, el ser humano pasaba periodos de tiempo sin consumir alimento. ¿Por qué? Porque no siempre estaba disponible el alimento. Las personas tenían épocas en que podían recolectar frutas, otras épocas en donde solamente podían cazar y tenían épocas donde no había ni siquiera caza y no había tampoco recolección de nutrientes o de alimentos. Con esto les traigo de que el cuerpo se adaptó con todos esos episodios que sucedieron con respecto a la restricción de alimentos, a generar ciertos procesos durante esas épocas en que no se podían consumir la alimentación. Con esto viene de que el ayuno es algo que el cuerpo está adaptado, es algo que el cuerpo utiliza para poder regenerarse. En el estudio de todos estos fenómenos que ocurren en el hombre, en su evolución y en su forma de vivir, o sea, dependiendo del área donde viviera, eh, empezó a surgir un concepto muy importante que era la inflamación. La inflamación no es más que cuando nosotros, por ejemplo, comemos en exceso alimentos ultraprocesados, cuando hay una sobrealimentación y ocurre una expansión del tejido adiposo como tal, esas células adipositarias aumentan su tamaño. ¿Esto qué va a causar? Sucede algo muy importante, es que ella no solamente es una célula que tiene grasa. El adipocito es una célula que tiene una cantidad de moléculas, glucosa, y tiene células del sistema inmunitario. Cuando este adipocito está sano, lo normal es que haya un tipo de célula inmunitaria que se llama los macrófagos, reconocidos como M2. Estos macrófagos M2 son normales en la célula grasa, pero resulta que cuando estamos en estados de sobrealimentación, cuando estamos en estados de inflamación como tal, esa célula adiposa empieza a producir demasiadas células inmunitarias. Y además de eso, la irrigación sanguínea suele bajar al tejido adiposo abundante y esto los mata. ¿Qué quiere decir? Se mueren. La muerte adipositaria es una de las principales causas de que aumente la inflamación en el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque empiezan a migrar más células a consumir ese adipocito dañado y lo que hace es que esos macrófagos que hay en el adipocito van a cambiar y van a empezar a llegar macrófagos tipo 1, que son moléculas muy inflamatorias. Esa inflamación que genera el tejido adiposo muerto y además el tejido adiposo en exceso como tal, porque el tejido adiposo en abundancia también es una masa, no solamente de grasa, sino que es una masa también inflamatoria. Esas interleuquinas inflamatorias que empieza a liberar ese tejido adiposo van a ir a dañar toda la señalización a nivel de los órganos. Es decir, a nivel del cerebro vamos a tener problemas con la ingesta de los alimentos. Cuando hay inflamación, vamos a tener problemas con el control de la ingesta energética. ¿Por qué? Ese tejido adiposo produce demasiada leptina, por ejemplo, que es lo que es una hormona que indica saciedad a nivel del cerebro, y cuando aumenta demasiado y no recibe la señal del cerebro por el aumento de la inflamación, las personas suelen tener resistencia a la leptina y esa resistencia a la leptina hace que prácticamente no nos saciemos. A la vez, a nivel de hígado, por ejemplo, empiezan a ocurrir otros procesos con la elevación de estas moléculas inflamatorias y esa inflamación lo que hace es que evita que la señal de insulina llegue a las células del hepatocito, o sea, de la célula del hígado, y también que llegue a todas las células, incluso del músculo. Cuando nosotros tenemos resistencia a la insulina, no es más que la inflamación en aumento que está bloqueando la señal del receptor de insulina en los órganos. ¿Esto qué va a realizar? Cuando nosotros somos resistentes a la insulina, por ejemplo, la insulina tiene un papel muy importante y es que ayuda a que se introduzca azúcar al hígado, a que se introduzca en algunas ocasiones azúcar al músculo, que no es tan dependiente de la insulina, pero el hígado sí. Entonces, como el papel de la insulina es permitir que el receptor envíe una señal al núcleo de la célula y la célula empieza a translocar transportadores de glucosa a la membrana de la célula del hígado. Cuando hay una interrupción en la señal de ese receptor, lo que termina ocurriendo es que esa señal nunca llega, no se traslocan los receptores, por lo tanto no ingresa la glucosa. Esto va a hacer que el hígado siga produciendo azúcar internamente, porque hay un proceso dentro del hígado que se denomina gluconeogénesis y esa gluconeogénesis es formación de glucosa. Cuando el hígado no recibe la señal de que hay insulina y que ya no tiene que producir glucosa, que es que está recibiendo el cuerpo glucosa, pues él simplemente empieza a elevarla mucho más, empieza a producirla por la falta de esa señal.
Esto va a hacer de que se aumente también el transporte de lípidos y que aumente todos los ácidos grasos a nivel del torrente sanguíneo. Esto también genera que se disminuya la síntesis de glucosa a nivel del hígado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando comemos o consumimos glucosa o carbohidratos, lo que vamos a realizar es utilizar una parte como energía y otra parte vamos a sintetizar glucógeno, que es la glucosa unida, una molécula de glucosa unida a otra, muchísimas moléculas de glucosa unidas, y eso se denomina glucógeno. Ese glucógeno tiene que estar dentro del hígado. Lo que va a suceder es que si no llega la señal de insulina, pues prácticamente no se va a formar glucógeno, se va a liberar glucosa, como dijimos, se va a activar el proceso de gluconeogénesis y va a haber todo un componente metabólico deteriorado. Bueno, además de esto, como no se entiende que hay suficiente insulina y sigue el azúcar elevada en sangre, es una señal para el cuerpo de que siga produciendo insulina, entonces va a aumentar constantemente esa liberación de la insulina y por eso nosotros encontramos en estas personas la insulina elevada. Es lógico que si no llega nunca la señal del cese de secreción de insulina, que debe ser la bajada de la glucosa en sangre, esa glucosa no está ingresando a ninguno de los órganos, se está acumulando en el torrente sanguíneo, va a generar que se genere un aumento de la secreción de insulina y se aumente a nivel de la sangre. Entonces, ¿esto qué sucede? Que el músculo, por ejemplo, cuando aumenta la inflamación, también va a aumentar parte de la captación de glucosa y va a aumentar parte de la captación de ácidos grasos. Estas personas tienden y suelen tener también ácidos grasos acumulados a nivel muscular. En este orden de ideas, mire lo que termina sucediendo. Esto que vemos aquí es una célula adiposa, que estas células adiposas suelen producir adiponectina. La adiponectina tiene una facultad y es que aumenta lo que es el metabolismo de los azúcares y también de la grasa. Entonces, cuando disminuye la adiponectina y aumenta la resistencia a insulina, se producen, como vemos aquí, muchas citoquinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6. Esto va también a aumentar las quimioquinas, esta proteína MCP1, la MIF. Entonces, todo esto se empieza a aumentar. Se empiezan a liberar ácidos grasos muy elevados, o sea, es una tasa de lipólisis que es exagerada. ¿Por qué razón? Porque no tenemos insulina que ayude a mantener la grasa dentro del adipocito. Entonces, esto va a producir un aumento de los ácidos grasos libres, va a producir que también la angiotensina, que es una molécula que ayuda a la vasoconstricción, se aumente y va a aumentar la liberación de leptina, como les explicaba, y de esta molécula que está aquí que se denomina resistina. Entonces, todo en la parte de la obesidad es un componente inflamatorio que se genera, una cascada inflamatoria, y esa cascada inflamatoria tiene la particularidad de dañar la señalización de los receptores de insulina a nivel de los órganos. Las causas de la inflamación, como se los había explicado, hay una hipótesis que es la hipótesis de la apoptosis adipositaria. Una apoptosis adipositaria significa muerte de ese adipocito. Entonces, es una de las hipótesis más aceptadas y con esto les quiero decir que esto señala que hay una llegada excesiva de macrófagos a consumir esas células muertas, ¿vale? Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que la inflamación, a medida que va aumentando la muerte de estos adipocitos por falta de irrigación sanguínea, van siendo infiltrados por macrófagos tipo 1 que hacen parte de la cascada inflamatoria que generan este tipo de personas. Otra cosa es que está la proteína quimiotáctica de macrófagos que la habíamos hablado, MCP1. Esta MCP1 es una quimioquina. Esta molécula lo que hace es pegarse al adipocito muerto y va a atraer muchas más células inflamatorias, ¿vale? Entonces, esto ocurre normalmente en los estados de infección, pero en este caso nosotros estamos generando la muerte adipositaria por falta de irrigación del flujo sanguíneo. Entonces, ya sabemos que esta proteína se encuentra muy elevada en los estados inflamatorios y ha sido un marcador importante para saber cuándo hay y cuándo no hay inflamación en los estudios que se realizan con bioquímica sanguínea. Mire lo que vemos acá.
Esto que vemos acá es el adipocito repleto de triglicéridos, entonces secretando muchas factores de necrosis tumoral, muchas moléculas inflamatorias, como vemos acá. Y acá notamos la infiltración de macrófagos tipo 1 que se están pegando y se están dirigiendo allí porque esta proteína MCP1 se encuentra marcando esos adipocitos muertos para que puedan llegar los macrófagos tipo 1. Entonces ahí es cuando llegamos a entender que se descubrió por diferentes estudios cómo el ayuno intermitente termina favoreciendo la disminución de la inflamación. Por eso es que el ayuno, a pesar de que se ha mirado que una dieta con restricción calórica o una dieta cetogénica o cualquier tipo de dieta con restricción calórica puede llevar a la pérdida de peso, pero no todas las dietas llevan a los efectos que tiene el ayuno con respecto a la salud y con respecto a disminuir la inflamación. Las dietas desinflamatorias, hay varias dietas desinflamatorias, pero el ayuno tiene una particularidad y es que activa procesos importantes como la autofagia. La autofagia no es más que un mecanismo homeostático que nosotros tenemos en estados normal. Nosotros normalmente tenemos mecanismos de autofagia. Esa es la razón por la que nuestras células, pues las personas que están sanas, no se enferman. Esa es la razón por la que no tenemos problemas a nivel de neurodegenerativos, no tenemos problemas de Parkinson o por la cual no tenemos problemas de Alzheimer o por el cual nosotros no tenemos ningún tipo de enfermedad y estamos en un estado aparentemente sano. ¿Por qué? Porque hay mecanismos donde el cuerpo se limpia, hay una autofagia basal. Cuando yo les digo que hay una autofagia basal es que nosotros tenemos ese mecanismo activado sin el ayuno. Lo que hace el ayuno es potencializar esa autofagia. La autofagia simplemente nos ayuda a mantener un equilibrio entre lo que funciona en el cuerpo y lo que no. Durante la autofagia nosotros lo que vamos a hacer es limpiarnos, limpiar las células, células muertas, proteínas que no funcionan, mitocondrias dañadas. Esto es lo que normalmente nosotros tenemos que generar en estados fisiológicos normales. Y esto sumado a eso de que nosotros tenemos que generar esa autofagia en estados fisiológicos normales, eso nos va a evitar una cantidad de enfermedades importantes, incluyendo cánceres. ¿Por qué? Porque hay células que se dañan en el cáncer y tienen que ser eliminadas. Cuando nosotros activamos genes y no tenemos proteínas que ayuden a inhibirlos y que a su vez nos termina perjudicando con respecto a la presencia de células que no funcionan, pues terminan apareciendo desequilibrios en el cuerpo que van a generar enfermedad. Este mecanismo de defensa, que es la autofagia, nos va a defender de tumores malignos, de infecciones y de enfermedades, como les decía, neurodegenerativas. ¿Cuál es el mecanismo por el cual el ayuno nos ayuda a esto? Cuando nosotros entramos en periodos de ayuno, más o menos de 12 o por lo menos más de 8 horas, nosotros activamos a nivel del estrés que padece el cuerpo una vía que se llama la vía AMPK en la célula. Esta vía AMPK tiene la facultad de generar activación de múltiples proteínas que van a activar la autofagia. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a poder activar proteínas que van a marcar esas células dañadas, ¿vale? Entonces, nosotros cuando el cuerpo empieza a marcar esas células llamadas dañadas o mitocondrias dañadas o fibras musculares dañadas, lo que vamos a hacer es que los lisosomas, que son unos organelos que se encuentran dentro de la célula, fagociten eso. Entonces ahí es donde vamos a entender cuál es el mecanismo molecular que ocurre por el cual necesitamos activar la vía AMPK que va a permitir que marquemos moléculas dañadas y a su vez obtengamos buenos resultados con respecto a la autofagia y limpieza del cuerpo. Esto a su vez que activa estas vías como la vía proteosómica que marca proteínas o la vía de proteólisis lisosomal que degradan proteínas, también va a inhibir, miren algo acá muy interesante, va a inhibir la mTORC1. mTORC1 al activarse lo que va a evitar es que se dé la síntesis de proteína. Esto ocurre durante el ayuno, durante la autofagia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros realmente cuando estamos en horas prolongadas de ayuno, más de 12 horas, nosotros no hacemos síntesis de proteína. Entonces ahí es donde usted se pregunta, bueno, ¿y es posible eh, de que perdamos entonces masa muscular? No. ¿Por qué razón nosotros no podemos perder en un ayuno, que
pues no pase más de 24 horas, que pueda durar más de 24 horas, incluso masa muscular. La razón es sencilla, todas las moléculas dañadas se están utilizando como energía, todas las células musculares dañadas, las mitocondrias dañadas, se están utilizando como energía. Y con esto le quiero decir de que usted realmente cuando está en un ayuno no está perdiendo proteínas, al menos que ese ayuno termine siendo más de 36 horas y termine siendo muy prolongado. Por lo tanto, la pérdida de masa muscular como tal no se da durante el ayuno y menos durante el ayuno intermitente. ¿Cuál es la razón? Porque a medida de que usted hace un ayuno intermitente, usted aprovecha en esas horas la autofagia, pero en las horas de la ventana de alimentación usted está creando proteínas nuevas, usted está nutriendo al cuerpo. Por eso llega una parte muy importante que es la nutrición del cuerpo que nosotros tenemos en la ventana de alimentación de un ayuno. El enfoque del ayuno no puede ser visto como que voy a perder peso. Todos los enfoques demuestran la misma pérdida de peso a largo plazo. No quiere decir que usted con el ayuno va a perder más peso que con una dieta cetogénica o con una restricción calórica o que con un ciclado de carbohidratos. El ayuno es para que usted aproveche estos beneficios de autofagia, de limpieza celular, pero usted puede crear algo de masa muscular si hace correctamente sus 6 horas, sus 8 horas de ayuno, de ventana de alimentación después del ayuno con nutrientes altamente con densidad nutricional, perdón. Con eso le quiero decir que estamos muy equivocados si creemos que vamos a hacer esta limpieza y vamos a someter al cuerpo a este estrés simplemente para comernos una comida chatarra o comernos alimentos que realmente no están dando nutrición para reparación celular, para formar nuevas mitocondrias. Todo esto requiere una buena alimentación. Por lo tanto, el ayuno no es simplemente para adelgazar. Entonces, aquí podemos definir la autofagia, que es un proceso presente en todas las células eucariotas por el cual se digieren moléculas y organelos intracelulares en los lisosomas. Los lisosomas, como les expliqué, son las moléculas que se encargan de formar como una vacuola alrededor de la molécula dañada o de las proteínas dañadas o incluso de la bacteria que se encuentra atacando nuestro cuerpo y por lo tanto nos va a ayudar a digerir ese tipo de moléculas. Entonces, para que aprendamos, la palabra autofagia fue acuñada por Duff en el 63 y significa comida, fagia, propia, auto, o sea, el propio cuerpo, ¿cierto? Entonces, como les explicaba también, hay un nivel basal de autofagia, lo cual significa que más sea mejor. ¿Sí me explico? Nosotros podemos aprovechar todo esto, pero no quiere decir que vamos a morirnos de inanición simplemente porque la autofagia sea un buen mecanismo. El cuerpo también necesita nutrición. Entonces, activación de la autofagia. ¿Cómo podemos activar la autofagia? ¿Acaso el ayuno es la única forma de activar la autofagia? No. Nosotros también podemos producir activación de la vía AMPK a través del ejercicio, es decir, el ejercicio intenso, el ejercicio es un buen mecanismo para producir en el cuerpo autofagia. Entonces, en condiciones de estrés, esta vía se va a activar. Una de las cosas es también la inanición o ayuno, que forma una autofagia no selectiva. ¿Cuál es la autofagia no selectiva? ¿Qué quiere decir esto? Presten atención. Hay una autofagia selectiva que el cuerpo simplemente está marcando a través de una ubiquitinación. Este sistema ubiquitona es una proteína que se va a pegar a todas las moléculas ya dañadas que el cuerpo reconoce como dañadas y las va a consumir. Eso ya está programado por el cuerpo, eso lo hace tu mismo cuerpo con la autofagia basal que realiza. ¿Qué sucede? Que hay una autofagia que nosotros, que es no selectiva, que nosotros podemos inducir a través del ayuno o del ejercicio, que son moléculas pues que no están funcionando y sencillamente el cuerpo lo que hace es también quitarlas. Es decir, podemos aumentar la autofagia con este tipo de protocolos. También otra cosa que aumenta la autofagia es la falta de factores de crecimiento o las infecciones. Entonces, cada vez que hay una infección, pues la autofagia se va a aumentar. Va a haber consumo de una cantidad de componentes celulares que no estén funcionando, como decíamos, y pues se va a dar todo, se va a consumir o se van a comer, como significa fagia, consumir ese tipo de moléculas. Hay patógenos que se ubiquitinan, que quiere decir una proteína que se llama ubiquitina, esa proteína se pega al patógeno y empieza el cuerpo a reconocerlo como extraño y lo consume, ¿vale? La autofagia no selectiva engloba
una parte del citoplasma de manera inespecífica. Es decir, no hay algo que esté marcado, pero simplemente todo eso se termina yendo en la fagocitosis. Entonces, mire, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos del ayuno son sencillos. Esta autofagia es el único mecanismo que elimina organelos completos. Eso se llama macroautofagia. Como mitocondrias, cuando nosotros limpiamos el cuerpo de lo que son las mitocondrias dañadas, eso se llama mitofagia, o peroxisomas o retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un organelo de la célula donde se empaquetan las proteínas para ser distribuidas, ¿vale? Una vez formadas se van al retículo endoplasmático y ahí pues van a ser utilizadas por el cuerpo. Entonces, los objetivos ¿cuáles son? Ahorrar energía, eliminar material de desecho, eliminar lo no esencial, generar sustratos para mantener la energía metabólica. Con esto le quiero decir que durante el ayuno usted no se queda sin energía. De pronto, si usted no hace las recargas durante la ventana de alimentación correctamente llevadas, sí puede tener problemas de salud. Y a esto me refiero que usted debe obtener energía de todos esos organelos dañados, de todas esas proteínas dañadas. Todo eso se tiene que desintegrar y tiene que ser alimento para las células. Pero si usted viene y hace un ayuno intermitente y no se alimenta bien en las próximas horas, sí va a poder tener problemas, sobre todo con su periodo menstrual, se va a sentir agotado, no se va a sentir fuerte, se va a sentir cansado. Y ese no es el objetivo del ayuno. Por eso yo les insisto y siempre les he dicho, el hecho de que usted haga un ayuno intermitente no debe hacerlo con el propósito simplemente porque cree que no comer es bajar de peso. Debe hacerlo entendiendo que después de un ayuno el cuerpo debe nutrirse. Entonces vemos que este mecanismo que elimina organelos gigantes, que elimina cosas de la célula dañadas que son gigantes, se llama macroautofagia. Nosotros lo que estamos viendo acá, en esta rayita marrón, es el agregado proteico. Esto es lo que se va a marcar como desecho, ¿vale? Cuando yo le hablaba de la ubiquitina, es esta proteína que está aquí de color verde, y lo que va a hacer esa ubiquitina es señalarle al cuerpo dónde se tiene que unir. Entonces, ¿qué sucede? Esa ubiquitina tiene unos receptores, recibir. Entonces, ahí es donde se va a pegar esta molécula que se llama fagóforo. Este fagóforo es el que va a ir formando una membrana alrededor de esa proteína dañada o de lo que queremos eliminar y se va a unir a través de los receptores a la ubiquitina, si lo notan ustedes acá en el dibujo. Entonces, una vez esto, se empiezan a formar proteínas transmembranas que se unen a esos receptores y el organelo dañado está marcado y empieza a formarse alrededor de él una membrana que es el fagófaro, ¿vale? Se me pasó. Entonces, una vez, mire, acá está, por ejemplo, el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático también se marca, estas proteínas que están acá, los receptores, y se empieza a unir el fagófaro. Esto se llama macroautofagia porque son organelos demasiado grandes y la célula se está limpiando de estos organelos. Mire las funciones que tienen estos organelos. Por ejemplo, un retículo endoplasmático es el que se encarga de empaquetar proteínas para transportarlas fuera de la célula donde son necesarias. Entonces, cuando nosotros limpiamos y generamos una macroautofagia con el ayuno intermitente, estamos siendo favorecidos de estos mecanismos de limpieza. Entonces vemos que esa autofagia tiene unas etapas. Uno es la nucleación, luego la elongación y la formación del autofagosoma maduro. Con esto les quiero decir que después de esto se ocurre una fusión, degradación y el reciclaje de ese material. Mire lo que está ocurriendo aquí. Este complejo, la BCN1, que hace parte de esas proteínas que marcan esos organelos que no funcionan, mírelo aquí, empiezan a unirse a la membrana de la célula y cuando se unen a la membrana de la célula, el lisosoma va a poder reconocer este organelo como dañado para poder rodearlo. Cuando lo rodea, mire lo que ocurre aquí, se forma el autofagosoma. Ese autofagosoma va a unirse con el lisosoma y ese lisosoma va a formar un autofagolisosoma. Dependiendo la vía que se elija o el tipo de organelo que se va a
digerir, se va a formar este tipo de moléculas. Entonces, esto es lo final, ya rodeada la molécula dañada como tal, para poder ser reciclada o eliminada. Entonces, mire, cuando nosotros ya conocemos cuál es el mecanismo por el cual el ayuno termina siendo muy favorecedor en el cuerpo, también nos vamos a una parte supremamente importante y es por qué se utiliza mucho en la pérdida de peso. Hay una cosa, se han visto que definitivamente las personas que hacen ayuno intermitente tienen también no solo un beneficio a nivel de la pérdida de peso, sino que terminan teniendo un beneficio a nivel de sus marcadores de salud metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Mire, por ejemplo, aquí tenemos unas gráficas donde estaban midiendo lo que es el peso corporal, la masa grasa, el tamaño de la célula grasa, estamos viendo los ácidos grasos liberados, estamos viendo el índice OMA-IR, que es un índice que es para medir resistencia a insulina. Entonces, esto tiene unos valores donde se debe mantener ese puntaje y tenemos donde midieron la sensibilidad a insulina. ¿Qué ocurre? Que había unos grupos. Había un grupo con restricción calórica del 70%, con ayuno intermitente, con una restricción calórica del 70% de esas calorías, y ayuno intermitente donde había restricción, no había restricción calórica de un porcentaje definitivo, sino que las personas estaban consumiendo unas calorías normales. Entonces vemos que nos van a mostrar cómo reaccionó cada grupo con respecto a la masa grasa, con respecto al tamaño celular de la célula grasa, con respecto al peso y con respecto a la liberación también de ácidos grasos, con respecto a la sensibilidad a insulina y con el OMA-IR. ¿Qué concluyó este estudio? Una reducción de peso, de masa grasa, de tamaño del adipocito en la restricción calórica como en el ayuno. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que el hecho de que usted elija un ayuno o elija una restricción calórica de otro tipo, sea con ciclado de carbohidratos, pues no quiere decir que usted va a perder más peso porque haga ayuno, porque no coma en una ventana de 16 horas, porque no coma en una ventana de 18 horas. Lo que le quiero decir es que si usted va a elegir el ayuno, tiene que hacerlo por todos esos mecanismos de salud que estamos activando, porque estamos limpiando el cuerpo. ¿Cuándo podemos utilizar, por ejemplo, este tipo de protocolos de ayuno en una persona? Una persona de pronto con obesidad, una persona de pronto con problemas metabólicos que necesita reestructurar todo su perfil también, aparte de perder peso. O si usted es una persona sana, una persona que no tiene problemas metabólicos, pero se quiere beneficiar también del ayuno. Pero no utilice el ayuno creyendo de que usted es necesario para perder peso dejar de comer, porque está demostrado que la restricción calórica y en el ayuno tienen la misma pérdida de peso a largo plazo. Aparte, si son personas que tienen problemas con la comida, relaciones con la comida, que definitivamente sufren atracones, yo no les recomiendo protocolos de ayuno. ¿Por qué razón? Porque no han mejorado de que esa relación con la comida de tal forma de que cuando rompan un ayuno vayan a comer bien. Lo que puede suceder es que podemos activar tanto el estrés que se va a liberar mucho cortisol, y el cortisol es una hormona que tiene una particularidad y hay muchos estudios que lo demuestran, y es que a nivel cerebral va a activar unas neuronas que se llaman las neuronas NPY. Estas neuronas NPY lo que hacen es inducir el hambre. ¿Qué sucede? Que cuando estas neuronas se empiezan a activar en estas personas, y es lo que termina ocurriendo, les va a pedir mucha comida grasa. Y si esa persona en su cerebro tiene una relación de placer, de defensa y con una comida hipercalórica que no es saludable, pues lo más probable es que rompa el ayuno con una hamburguesa o con comida chatarra o con cosas que no le benefician. Entonces, estos protocolos de ayuno, si usted quiere hacer a alguien a perder peso con esto y ganar salud, pues puede aplicarlo en personas que estén preparadas a nivel no solamente emocional, sino que no sufran tanta ansiedad y que puedan adherirse a este proceso sin padecer atracones, sin padecer problemas de relación con la comida. Otra cosa es que se dieron cuenta es que la liberación de ácidos grasos aumentó mucho más después del ayuno de 12 horas y de 24 horas. Pues es evidente. Lo que termina ocurriendo en el cuerpo y que vamos a ver un poquito más adelante es que durante el ayuno no hay presencia de picos de insulina. Cuando nosotros no elevamos la insulina, sino que la mantenemos en niveles basales, se va a empezar a liberar mucho tejido graso de la célula, del adipocito. Con esto le quiero decir es que la
insulina se encarga de mantener dentro de la célula grasa los triglicéridos. ¿Por qué? Porque estimula la entrada de glucosa. Esa entrada de glucosa va a producir una molécula llamada glicerol y ese glicerol es el que se encarga de anclar un ácido graso con otro, un triglicérido, un ácido graso con otro formando triglicérido, es decir, tres ácidos grasos juntos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que a más tiempo sin presencia de insulina que genere picos, sin carbohidratos y sin nada de este tipo de alimentos, lo que va a suceder es que se van a liberar mucho más los ácidos grasos al torrente sanguíneo. Otra cosa que se notó es que el OMA-IR, que es el puntaje de resistencia a insulina, es un marcador, disminuyó en el ayuno y la restricción calórica, es decir, esto favorece la sensibilidad a insulina. La sensibilidad a insulina aumentó en los protocolos de restricción calórica y de 12 horas de ayuno intermitente y disminuyó después de las 24 horas. Se dice que a medida que pasamos más de 24 horas en ayuno, pues la sensibilidad a insulina termina siendo efecto contrario, es decir, nos volvemos un poco más resistentes a la acción de la insulina. No es recomendable hacer protocolos de ayuno en mujeres porque las mujeres tenemos un problema de que si no estamos bien equilibradas a nivel hormonal, nos va a perjudicar más. Nuestras hormonas son grasas, nuestras hormonas son también proteínas, y si nosotros no tenemos una buena síntesis de estas proteínas, una buena síntesis de estas hormonas, pues vamos a tener problemas con nuestro periodo menstrual, vamos a tener problemas también a nivel de ansiedad, a nivel de saciedad. Entonces, no recomiendo en las mujeres más de 12 horas de ayuno, y menos si no son mujeres que están hormonalmente adaptadas. Siguiendo con lo que sucede, es que el estado de ayuno genera un estado de estrés. Entonces, sencillamente disminuyen los niveles de insulina y como respuesta a esto inicia la liberación de ácidos grasos. Bueno, entonces, pues nos damos cuenta que ningún enfoque que sea restricción calórica, que puede ser ayuno intermitente o que puede ser cetosis, va a generar a largo plazo mayor pérdida de grasa que otro. ¿Por qué motivo y razón? Porque todos terminan generando la misma pérdida de peso. Esto va a ir dependiente mucho de tu metabolismo, del metabolismo individual, y si una persona pues hace lipólisis o oxida la grasa en cierto tiempo determinado y con una facilidad o con dificultad, pues entonces nos damos cuenta de que eso va a depender de una persona individualmente, no del protocolo que nosotros estemos implementando. Entonces les comentaba que este proceso de la oxidación de grasas a través del ayuno se termina generando de la siguiente manera. Cuando estamos en estado de ayuno, estamos en un estado de estrés. Esto hace también que disminuya, pues, lógicamente, los niveles de insulina en sangre cuando disminuyen los niveles de glucosa. Hay baja secreción de insulina. Siempre hay un estado basal de la secreción de insulina, pero en el caso de que nosotros no introduzcamos glucosa o carbohidrato al cuerpo, lo que vamos a hacer es que esa secreción de insulina se mantiene en niveles muy bajitos. Como respuesta inicial a esto, yo les comentaba que ocurre la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo. Como vemos acá, miren, por ejemplo, cuando se activa esta vía de lipólisis, el glucagón se eleva a nivel de sangre. Cada vez que la insulina baja, el mecanismo contrarregulador es elevar el glucagón en sangre por parte del páncreas y empieza a secretarse glucagón. El glucagón tiene un efecto antagonista a nivel del hígado de la insulina. ¿Qué efecto tiene exactamente el glucagón? Liberar glucosa. Yo les decía que cuando no hay insulina se empieza a producir mucha glucosa a nivel del hígado. La razón es que se activa esa liberación de glucosa o ese mecanismo de gluconeogénesis por la liberación de glucagón. El glucagón es una señal o es una hormona que libera el páncreas diciéndole al hígado: necesito que liberes azúcar, que empieces a formar azúcar. Además de esto, mire, ese glucagón tiene receptores a nivel del tejido adiposo, lo vemos acá. Mire esta parte amarilla que está en el tejido adiposo. Ese glucagón al liberarse va a inducir la lipólisis, que es la liberación de ácidos grasos. Esto también hay un receptor que se produce por el sistema adrenal, que es la epinefrina. Esta glándula adrenal empieza a producir epinefrina y la epinefrina también tiene un receptor a nivel de tejido adiposo que va a empezar a liberar el ácido graso.
si vemos, cuando estamos en ayuno, en estado de estrés, hay liberación de glucagón por parte del páncreas, que tiene un receptor en tejido adiposo y activa la lipólisis. Hay un receptor de adrenalina o epinefrina en la célula grasa y va a empezar también a liberar los ácidos grasos. Entonces, este es el mecanismo. Mire, fíjese una cosa, que ese glucagón también tiene receptores a nivel del hígado y en el hígado lo que va a hacer es elevar la glucogenolisis. ¿Qué quiere decir? Yo les explicaba que la forma en que se almacena la glucosa en el hígado es en forma de glucógeno. Ese glucógeno que se almacena en el hígado empieza a liberarse por la estimulación del glucagón. Entonces, el glucagón no solamente actúa liberando ácidos grasos en el tejido adiposo, sino que actúa liberando glucosa del glucógeno hepático a nivel del hígado. A su vez, la adrenalina no solamente tiene receptores en el tejido adiposo, sino que también tiene receptores a nivel del hígado. Esta liberación de adrenalina a nivel del hígado lo que hace es también activar la gluconeogénesis y otra vía que hablábamos, que es la producción de glucosa, que es la glucogenolisis y la gluconeogénesis. Entonces, glucogenolisis, degradación de glucógeno, que está ahí almacenado, glucosa almacenada, y gluconeogénesis, que es formación de glucosa para poder liberar o aumentar los niveles de glucosa en sangre. A nivel del músculo, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que aquí hay receptores no de glucagón, hay receptores de epinefrina o de adrenalina. Entonces, este receptor lo que va a hacer es liberar el glucógeno que está a nivel muscular, que lo va a mandar a glicólisis para poder formar energía. Entonces, en estos estados, el organismo no tiene nutrientes disponibles, entonces esa hipoglicemia, que se denomina esa baja de azúcar o de glucosa en sangre, va a estimular la liberación de glucagón. ¿Para qué? Para que el hígado produzca glucosa, para que el hígado degrade glucógeno, para que el tejido adiposo degrade ácidos grasos. ¿Para qué? Para dar energía al cuerpo. Es decir, que usted en estado de ayuno no debería quedarse sin energía. Mientras se está adaptando, usted debería tener una cascada de energía que se va elevando. Si usted tiene problemas en estos estados de sentirse muy débil, tiene que analizar qué puede estar pasando en su metabolismo. Entonces, mire, cuando usted viene y libera esos ácidos grasos, ocurre un proceso que es la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, usted ha escuchado de que no, que el cuerpo no necesita azúcar para estar bien, que el cuerpo usa durante la dieta cetogénica cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos son suficientes para generar energía. Le quiero contar algo, mire. Sucede de que nosotros sí producimos glucosa, nosotros sí liberamos glucosa durante el ayuno y durante la dieta cetogénica que pueda llevar. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos más o menos 180 gramos diarios de glucosa y casi 130 de esos 180 gramos los produce el cuerpo. Es decir, no necesitamos grandes cantidades de glucosa para estar bien. Eso es más que todo una conducta adquirida o una dependencia que hemos llevado al metabolismo a utilizar siempre más azúcares o a utilizar mucho más carbohidrato que grasas y que otro tipo de nutrientes. Es una conducta aprendida, pero nuestro cuerpo puede mantenernos con bajos niveles de carbohidratos en sangre. Con esto le quiero decir de que, por ejemplo, lo que termina ocurriendo cuando usted eh, baja la insulina al no consumir alimentos. Resulta que se empiezan a producir cuerpos cetónicos. Cuando usted no tiene insulina, se va a activar una vía en la mitocondria de las células hepáticas. Como ya muchos habrán visto, la mitocondria es el lugar donde se oxidan los ácidos grasos. Entonces, lo que va a suceder es que esta molécula acil-CoA se va a beta-oxidar y van a haber enzimas que se van a activar por los bajos niveles de insulina y van a producir cuerpos cetónicos. Toda esta cascada de reacciones que usted ve aquí, que está ocurriendo en la mitocondria de la célula del hígado, es formación de cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos, que es el acetoacetato, la acetona y el beta-hidroxibutirato, esos cuerpos cetónicos van a sangre y van a ir a los diferentes órganos a hacer energía.
¿Me explico? Entonces ahí es cuando entendemos lo siguiente. Nosotros no solo tenemos obtención de energía a través del azúcar que se libera del hígado o que se forma dentro del hígado, sino que esos ácidos grasos que liberó el tejido adiposo que vimos en la diapositiva anterior van a la beta oxidación y se forman cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos sirven para producir energía en los diferentes órganos. Entonces, miren, estos cuerpos cetónicos suelen aumentar durante las 8 o 12 horas del ayuno, pero alcanzan picos muy elevados a las 18 o 24 horas de ayuno. Entonces, cuando nosotros tenemos mayor cantidad de cuerpos cetónicos, eso no significa que estemos oxidando más grasa en el caso de la dieta cetogénica, pero en el caso del ayuno sí. ¿Por qué? Porque tú no estás introduciendo alimento al cuerpo, pero estás liberando tejido adiposo que termina siendo sustrato para producir esos cuerpos cetónicos. Es decir, realmente en lo que es el ayuno estamos haciendo una lipólisis, estamos utilizando grasa como energía, pero sin embargo esto depende de las horas de ayuno que llevemos. Deberíamos hacer mínimo 12 horas de ayuno. Pero estos cuerpos cetónicos no solamente tienen la facultad en el cuerpo de producir energía, siempre creemos que son para producir energía en el cerebro, en el corazón, en el músculo, no solamente para eso. Los cuerpos cetónicos o los ácidos cetónicos, estos cuerpos cetónicos lo que hacen es que también ayudan a activar una cantidad de genes que limpian la célula, activan la mitofagia. Habíamos hablado que la mitofagia es la capacidad que tiene el cuerpo de eliminar mitocondrias dañadas, ayudan a que se limpie el cuerpo y las células, por eso tiene mecanismos de antienvejecimiento del ayuno, por eso dicen que la restricción calórica ayuda a que nosotros estemos más jóvenes o evita que envejezcamos. ¿Por qué razón? Porque esos cuerpos cetónicos van a activar mecanismos que van a eliminar muchos desechos del cuerpo. Entonces, por ejemplo, mire, es coactivador del receptor gamma activado por el proliferador de peroxisomas 1-alfa, factor de crecimiento de fibroblasto, el NAD, las sirtuinas, el ADP, la polimerasa, y el factor neurotrófico derivado del cerebro. Todas estas proteínas que acabamos de mencionar son proteínas que deben estar normalmente activas, pero nosotros con una mala alimentación, por estar introduciendo grandes cantidades de comida procesada al cuerpo, terminamos dañando la activación de estas moléculas, incluyendo el sedentarismo. Entonces, una forma de activar esos mecanismos es a través del ayuno, que no solamente induce la lipólisis, sino que esa lipólisis de liberación de ácidos grasos termina convirtiéndose en cuerpos cetónicos, que son moléculas señalizadoras que nos ayudan a activar la autofagia, que nos ayudan a activar la mitofagia y ayudan a limpiar la célula. En este orden de ideas, mire lo que termina sucediendo. Eh, estos cuerpos cetónicos liberados en el hígado cuando oxidamos la grasa o los ácidos grasos, van a ir y activar moléculas, por ejemplo, como FGF21. FGF21 va a ayudar a que va a llevar señales al músculo, va a llevar señales al corazón. ¿Y cuáles son estas señales? Uno, que produzca energía. Dos, que aumente la creación de nuevas mitocondrias. Tres, que se active la autofagia. Cuatro, que disminuya la vía mTOR, que es la de que sintetiza proteínas. ¿Qué sucede? Que el ayuno es un momento de ahorro de energía. Si usted está ahorrando, no le interesa crear músculo. Por lo tanto, aquí, cuando usted está en esas 12 horas, 14 horas, 18 horas de ayuno, 24 horas de ayuno, es imposible que usted reponga proteínas. Las proteínas en el ayuno bien llevado termina generándose esa recuperación durante la ventana de alimentación. Entonces, si usted no tiene una buena ventana de alimentación, pues va a tener mínimas ganancias a nivel de fibras musculares, a nivel de reparación de tejidos. Entonces, esto va a ayudar también a nivel neurológico, por eso el ayuno también es utilizado contra enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades, por ejemplo, del cerebro neurodegenerativas, tienen su principal problema de que hay acúmulo de muchas moléculas, de muchas células, de muchos organelos dañados. Entonces, como han descubierto que este mecanismo de autofagia está muy disminuido en estas personas, inducen a utilizar el ayuno como una estrategia de medicación para este tipo de patologías.
Hablando de esto, hay ciertos protocolos del ayuno intermitente. Eh, yo les voy a hablar de los ayunos más utilizados. Los ayunos utilizados en patologías como obesidad y todo esto es, por ejemplo, el ayuno intermitente 5-2. ¿En qué consiste? Consiste en que usted solamente de sus calorías totales va a disminuir un 25%. No tiene por qué ser más. Entonces, usted coge sus calorías totales, sacas el 25%, disminuye o resta esas calorías a sus calorías totales y va a hacer 2 veces a la semana un ayuno de 24 horas y solo va a consumir eh, un 25% menos de esas calorías. ¿Qué sucede? Que también este protocolo, la idea es llegar de no consumir solamente el 25% de las calorías totales, sino es que la meta es llegar a consumir solo 500 calorías en la comida que usted hace en ese ayuno de 24 horas, 2 veces a la semana. Es decir, no se recomienda hacer ayunos pues más prolongados y no se recomienda mezclar esto de pronto con ayunos intermitentes de 18 horas entre semana porque te puedes sentir demasiado débil. Otro enfoque es la restricción calórica diaria de ayuno de 18 horas con una ventana de alimentación de 6 horas. Es decir, en esas 6 horas que vamos a consumir todas las calorías pues, que estamos estipuladas, planificar con el objetivo que querramos para recuperarnos y la reparación de los tejidos. Esas comidas deben ser densamente nutricionales, no pueden ser comida chatarra, no pueden ser paquetes, no pueden ser helados, porque no estamos haciendo nada con el ayuno. Y hay un ayuno, que es el 4-3, que son ayunos de 24 horas, 3 veces por semana. Nosotros, con estos protocolos de 24 horas, se ha visto que las 24 horas son muy satisfactorias con respecto a lo que se alcanza a nivel de salud. El sistema inmunológico empieza a funcionar de manera importante y muy bien. Entonces, por eso recomiendan 2 veces a la semana ayuno de 24 horas. Pero si usted no está preparado para un ayuno de 24 horas, no se siente débil constantemente, yo les recomiendo que simplemente empiece con protocolos de 12 horas o protocolos 16-8, es decir, 16 horas de ayuno en 8 horas de alimentación solamente en el día. Me gusta más que la gente ingiera el desayuno. Preferiría que una persona hiciera ayunos que comiera durante la mañana hasta mediodía, que los consuma en la tarde, pero no quiere decir que usted no lo pueda hacer. No hay una interferencia realmente que vaya a afectar los resultados del ayuno intermitente porque usted haga su ventana de alimentación en otros horarios. Bueno, en este orden de ideas, vamos a entrar a un tema, pues que es la dieta cetogénica, muy famosa por el momento. ¿Qué les quiero decir? La gente ha tomado igual que el ayuno, lo ha tomado para bajar de peso en vez de aprovechar esos mecanismos de autofagia, comer correctamente en las ventanas de alimentación y simplemente hacer los ayunos para generar esa limpieza a nivel corporal. Lo que hacen es hacer ayunos y tras de eso en la ventana de alimentación no consumen los nutrientes necesarios, no consumen las calorías que deben consumir y lo que terminan es formando atracones, lo que terminan es formando problemas del periodo menstrual en el caso de las mujeres. Entonces no hagamos cosas por bajar de peso porque ya se demostró que con ayuno, con restricción calórica o con otro enfoque podemos llegar a bajar de peso, podemos bajar porcentaje de grasa a largo plazo, es totalmente lo mismo. El ayuno es para aprovechar sus mecanismos de sanación, de limpieza. Bueno, la dieta cetogénica es simplemente que es una dieta que tiene una restricción de carbohidratos. Lo que yo les explicaba, el cuerpo necesita aproximadamente 180 gramos de carbohidrato al día, de los cuales puede producir 330 gramos. Es decir, que fácilmente usted con 50 gramos máximo al día puede estar perfectamente. ¿Vale? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que la dieta cetogénica la han utilizado para adelgazar, pero esto realmente tiene un enfoque a nivel de salud. ¿Por qué? Porque empezó para poder producir esos cuerpos cetónicos que van a favorecer la limpieza a nivel celular de las células del cerebro y pues estas personas presentaban mucha mejoría de sus episodios de epilepsia, presentaban muchas mejorías a nivel de enfermedades que tenían que ver con el sistema nervioso central. Entonces nos damos cuenta que esta dieta cetogénica realmente tiene
un esquema, una estructura para llevar también salud a las personas. Esto es con el fin de producir cuerpos cetónicos. Mire que no le está diciendo de que porque usted haga una dieta cetogénica va a quemar más grasa o que va a aumentar la lipólisis. Sencillamente porque es que usted está ingiriendo sus calorías en grasa y esa grasa viene exógena, es decir, viene de afuera y esa es la que usted termina utilizando. Por lo tanto, aquí el rey que termina mandando es la restricción calórica que hacemos con la dieta cetogénica. Es decir, es cierto que nosotros tenemos que mantener solo un consumo de 50 gramos de carbohidrato al día. Es cierto que nosotros tenemos que consumir más o menos proteína de 1.5 a 1.6 gramos por kilo al día, kilo de masa libre de grasa. Eso lo tiene que calcular. Entonces, es cierto esto, pero el fin de esto no es que porque coma menos carbohidratos va a aumentar la lipólisis, sencillamente porque su cuerpo es quien dice si usa o no la grasa. Mire, quemar calorías no es sinónimo de pérdida de grasa. ¿Por qué razón? Nosotros, las personas que no hacen ejercicio, que son sedentarias y que tienen problemas en su mitocondria, muchas mitocondrias dañadas, o simplemente pues esa mitocondria no está funcionando correctamente, está enferma por tanta comida tóxica y tantos tóxicos que se acumulan dentro de esa célula porque producimos también muchos radicales libres durante ese tipo de alimentación procesada, empiezan a dañar esa mitocondria. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el hecho de que usted haga una dieta cetogénica no significa que vaya a quemar más grasa, porque si usted tiene un cuerpo que no tiene flexibilidad metabólica, es decir, que no sabe utilizar la grasa como energía, que solo lo que sabe es utilizar azúcar, porque esa es la realidad de la persona obesa, esa es la realidad de la persona sedentaria que no hace ejercicio, no tienen flexibilidad metabólica, ellos utilizan más azúcares que ácidos grasos. Es decir, lo que más liberan en cualquier contexto, sea de ejercicio o sea en reposo, es, eh, es glucosa. Ellos saben utilizar glucosa y son ahorradores de grasa. Con eso le digo de que es muy difícil que una persona a veces baje de peso con un metabolismo muy deteriorado, es decir, con una inflexibilidad metabólica. Lo que se quiere lograr con la dieta cetogénica es que el cuerpo aprenda a usar ácidos grasos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar las grasas, mantener a raya en 50 gramos por día del conteo calórico a los carbohidratos y a la vez hacer un déficit calórico. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer el déficit calórico, no basta simplemente con eliminar los carbohidratos. Si usted hace un déficit normocalórico, es decir, normal, las calorías que usted necesita y gasta al día, posiblemente con una dieta cetogénica se estanque y no baje de peso. ¿Qué quiere decir con esto? Que el hecho de que usted haga una dieta cetogénica no significa que enseguida va a empezar de pronto a ver las grandes pérdidas de peso a expensas de la grasa. Si usted tiene un metabolismo deteriorado, que no sabe usar la grasa, es decir, que no tiene una buena flexibilidad metabólica, usted tiene que esperar a adaptarse a oxidar grasa, a que su cuerpo aprenda a utilizar la grasa. Y esto solo se genera, pues ese es el fin de la dieta cetogénica, generar que el cuerpo empiece a activar todas esas enzimas que no se están activando y empieza a activar a través de los cuerpos cetónicos la limpieza celular a través de la mitofagia, a través de la autofagia, para que usted pueda sanarse. Por eso no es determinante que usted busque tantos alimentos keto. ¿Por qué? Porque sencillamente su cuerpo, cuando ya pueda estar sano y pueda metabolizar todas esas grasas, va a empezar a responder. Es decir, mi lipólisis no es la misma que la tuya. El hecho de que una persona entre en cetosis más rápido que tú no dice mucho. ¿Qué dice? Dice que esa persona pues está mucho más adaptada a la oxidación de ácidos grasos que tú. Entonces no podemos pretender de que llevamos 3 días en keto y queremos ya estar bajando 5 kilos de grasa porque es imposible. Esto es una adaptación. Entonces, mire, en este tipo de dietas no solo se consume, se determina el carbohidrato 50 gramos por día, la proteína dentro de este rango que les acabo de mencionar y las grasas constituyen más o menos pues el resto de las calorías, pero se dice que eso es un 60 a un 80% de las calorías totales. Se llama estado de cetosis cuando ya superamos de pronto los 7 milimol por litro y esto se da ya con el tiempo cuando las personas, pues además de esto de acostumbrarse a comer grasa, sentirse saciado, pues empieza a utilizar con más facilidad esos ácidos cetónicos. Hay una cosa, la parte de formar los ácidos cetónicos, los cuerpos cetónicos, que se llama
ketosis, y la otra parte es la ketólisis, es decir, la utilización de ese cuerpo cetónico. ¿Esto de qué va a depender? Mire, las enzimas que ayudan a eliminar o a utilizar esos ácidos, esos cuerpos cetónicos, depende mucho de la concentración de pues cuerpos cetónicos que nosotros tengamos en el cuerpo. Con esto les quiero decir que como depende totalmente de esto, a medida que van pasando los días y usted va produciendo más cuerpos cetónicos, pues usted va a ver mayor utilización de esos cuerpos cetónicos como energía y a la vez van a activar como señalizadores. Entonces, tengamos en cuenta que esos cuerpos cetónicos no solo sirven como energía, sino que sirven como señalizadores en la célula. ¿Por qué nosotros que somos personas sanas no podemos llegar a una cetoacidosis? Sencillamente porque nunca vamos a llegar a más de 20 milimoles por litro. ¿Cuál es la razón de esto? La razón es el recambio que hay constante, es decir, así como usted los forma, el cuerpo los consume. Entonces, es imposible que usted genere una cetoacidosis. Estos estados se dan en personas diabéticas y es un proceso fisiopatológico totalmente diferente porque estas personas tienen un problema en el metabolismo. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la evidencia del rendimiento en las dietas cetogénicas? Uno, suele aumentar la fatiga por dos vías, y esto se dice que es porque los cuerpos cetónicos compiten con el triptófano a nivel de la albúmina, que es una proteína que transporta estas moléculas, y cuando se acumula demasiado triptófano, en el momento que entra a sintetizar demasiado triptófano, serotonina, ocurre letargo. Entonces, siempre hay una discordancia allí de si aumenta o mejora el rendimiento, pero lo que sí se sabe es que no es mejor una dieta cetogénica para el rendimiento que una dieta con carbohidratos. Los deportistas de alto rendimiento pues suelen tener dietas con carbohidratos para poder rendir. De hecho, las personas que practican mucho deporte y que les gusta el enfoque cetogénico consumen ciertos gramos de carbohidratos intraentreno o antes del entreno para rendir mejor. Y esto no significa que lo va a sacar de cetosis. Me explico por qué razón, porque estas personas solo se consumen 15, 20 gramos de glucosa durante el entreno y la terminan utilizando. Si la terminan utilizando, esto no tiene por qué interferir con la formación de cuerpos cetónicos, además que son personas que ya han sufrido una adaptación por el tiempo que deben llevar utilizando pues dietas cetogénicas. Algunos autores, como les digo, señalan de que no hay no es superior a hacer una dieta cetogénica con respecto al rendimiento deportivo. Entonces, si usted, por ejemplo, es principiante y usted quiere iniciar un protocolo de dieta cetogénica, entonces tenga en cuenta de que su entrenamiento, si usted está empezando, mientras usted se adapta a utilizar los cuerpos cetónicos como energía, debe disminuirle el volumen de entrenamiento, a las series, a las repeticiones, y así progresivamente puede ir aumentándolo, ¿vale? Porque puede verse afectado, mareado, sentirse débil, y no es la idea que usted de pronto satanice un enfoque porque no ha podido manejar todas las variables en su contexto. Entonces, ¿qué les traigo acá? Con respecto a lo que vemos en esta tabla, es que mire, con la dieta cetogénica, que es esta Keto Diet, que es la KD, la pérdida de peso en el post fue significativa, y en la que no es cetogénica, en la parte de la masa grasa, pues tuvo mayor rendimiento o mayor oxidación de grasa en algún aspecto o punto la dieta cetogénica. Entonces podemos ver que este estudio, por ejemplo, tuvo un enfoque de un grupo control que no perdió absolutamente nada de peso, es decir, no se le aplicó ningún protocolo con respecto a las personas que hicieron dieta keto, tuvieron una pérdida de peso, y los que no hicieron dieta keto, pues que no hubo ni siquiera tampoco una restricción, eh, no hubo una pérdida de peso significativa. Esto es la masa grasa, por ejemplo, el grupo control tuvo una leve variación en su masa grasa. La parte de la dieta keto hubo un cambio significativo en el porcentaje de grasa, y mire, bajó de 12 a 10.9 en el post, y la dieta que no era keto o cetogénica, pues también hubo un cambio significativo en el peso. Entonces vemos cómo estas variaciones en el peso total, que es la BW,
y cómo la masa grasa también hubo, y sobre todo en la grasa visceral, que es la BAT, este BAT que está acá, es la grasa visceral. En la dieta cetogénica hubo un cambio en la grasa visceral muy significativo, y con respecto a la dieta no cetogénica, pues también hubo un cambio en la grasa. Entonces, esto es para tener en cuenta de que tiene muy buenos marcadores a nivel de salud utilizar este tipo de enfoque para quemar grasa o bajar de peso. Entonces, mire lo que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí es simplemente el proceso por el cual se forman estos ácidos en la mitocondria. Tenemos como esos ácidos grasos libres entran a la mitocondria y hay una proteína que es la L-carnitina que los va a transportar. Ese ácido graso CoA entra a la beta-oxidación y produce acetil-CoA, que puede irse a formar malonil-CoA o puede irse a formar un cuerpo cetónico, que es el acetoacetil-CoA. ¿Qué ocurre con esto? Que esta vía del malonil-CoA está bloqueada cuando no hay insulina. Por lo tanto, lo que va es irse la vía de esta reacción a formar los cuerpos cetónicos. Bueno, esto es un ejemplo de lo que ocurre cuando están bajo el glucagón. Lo que ocurre cuando el glucagón está bajo es que la glucosa entra porque hay insulina, se forma ATP, se forma glucógeno dentro de la célula y se forman triglicéridos dentro del adipocito. Se produce energía en ambos lugares, en el hepatocito, que es la célula del hígado, y en el adipocito, que es la célula grasa. Ese es cuando el glucagón está bajo y hay presencia de insulina. Cuando el glucagón sube y la insulina baja, lo que va a ocurrir fue lo que dijimos, se libera glucosa por medio de gluconeogénesis, glucogenólisis también, y se van a formar cuerpos cetónicos a través de los ácidos grasos. En el adipocito ya dijimos que el glucagón va a llegar y va a liberar ácidos grasos, activando la lipasa sensible hormona y liberando triglicéridos. Esos triglicéridos son los que terminan yendo al hígado a formar cuerpos cetónicos. Entonces, mire, los efectos de la insulina y del glucagón como unas llaves que controlan la ketogénesis, es decir, la generación de cuerpos cetónicos. ¿Qué hay aquí o qué tenemos en esta tabla? La lipasa sensible a hormonas está localizada en los adipocitos. ¿Cuál es su acción? Romper los triglicéridos para que los ácidos grasos sean liberados al torrente sanguíneo. Entonces, ¿cuál es su acción? El resultado de esto es que la lipasa sensible a hormona eleva los ácidos grasos a nivel del torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque es la encargada de cortar esos triglicéridos, que son, como habíamos dicho, 3 ácidos grasos juntos. En el caso de la inhibición de esta enzima, la inhibe la presencia de insulina. Por eso es que si nosotros buscamos liberar ácidos grasos, tenemos que mantener los picos de insulina muy controlados. ¿Por qué? Porque la insulina tiene un efecto inhibitorio de la lipasa sensible a hormona, que es la encargada de liberar los ácidos grasos. Es decir, en cualquier tipo de dieta, sea baja en carbohidratos, o sea ayuno, o sea dieta keto, tenemos que mantener los picos de insulina sin que se eleven demasiado. ¿De qué va a depender que no elevemos tanto la insulina? De la cantidad de carbohidratos, del tipo de carbohidrato. Por eso usted ve que le bajan mucho los carbohidratos cuando usted quiere bajar de peso, porque están buscando que la insulina no se eleve demasiado para que pueda liberarse ácido graso activando la lipasa sensible a hormona. El efecto del glucagón es ketogénesis, es decir, estimula la lipasa sensible a hormona, esto ya lo habíamos visto. Es decir, esta hormona es principal en la ketogénesis. ¿Por qué? Porque ella hace que se liberen ácidos grasos. Otra enzima muy importante que fue la que vimos ahorita cuando estábamos hablando, que es la acetil-CoA carboxilasa, que se encuentra en los hepatocitos, es decir, en la célula del hígado. Esto va a ayudar a convertir el acetil-CoA en malonil-CoA. Resulta que el malonil-CoA bloquea el transporte de ácidos grasos a la mitocondria. Me voy a devolver y les voy a mostrar esto. ¿Se acuerda que yo le decía que entraban los ácidos grasos que se transportaban a través de la carnitina a la mitocondria, a la parte interna de la mitocondria, para que fueran a beta-oxidación? Entonces, mire, si yo quiero que esto se vaya a malonil-CoA, el malonil-CoA lo que va a hacer es bloquear
a la L-carnitina, para que no sigan entrando ácidos grasos y no se beta-oxiden. Si hay presencia de insulina, esta malonil-CoA se activa y va a bloquear la entrada de ácidos grasos. Es decir, que mientras usted tenga picos muy elevados de insulina, usted está activando la malonil-CoA y está evitando que entren ácidos grasos a la mitocondria. Si yo no tengo presencia de insulina, va a ocurrir lo contrario. Esta enzima se bloquea y lo que va a hacer es activar la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Como ella es la encargada de bloquear el transporte de ácidos grasos dentro de la mitocondria, el efecto de la insulina es estimularla para que bloquee el uso de esos ácidos grasos. Por eso nosotros tenemos, vuelvo y repito, que mantener la insulina sin elevarla demasiado en niveles basales importantes. ¿Por qué? Si queremos bajar grasa, porque esta acetil-CoA carboxilasa va a bloquear la entrada de ácidos grasos y eso solo ocurre si la insulina está elevada. ¿Y qué sucede? Que el glucagón, cuando se eleva, porque tenemos bajos niveles de insulina, inhibe la malonil-CoA y va a permitir que se vaya la reacción hacia la formación de cuerpos cetónicos. Esta enzima que está acá, que es la CoA-succinil sintasa, es una enzima mitocondrial a nivel del hepatocito. Esta convierte el acetil-CoA en acetoacetato. Entonces, el ratio límite de este paso es producido en primera serie por la cantidad de cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que entre más cuerpos cetónicos haya, más se activa esta enzima y más cuerpos cetónicos se utilizan. Mire, es inhibida por la insulina. Es decir, que esto va a inhibir que usted utilice ácidos o cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué le quiero decir? Los cuerpos cetónicos tienen una particularidad. Para poder utilizarse, usted tiene que mantener los picos de insulina abajo y tiene que mantener el glucagón arriba. Entonces, espero que eso quede claro hasta allí. Bueno, con respecto, por ejemplo, a la ketólisis, yo se lo decía, mire, para que puedan utilizarse esos cuerpos cetónicos y entren al ciclo de Krebs en la mitocondria. Y por último vamos a hablar algo un poco del ciclado de carbohidratos. Entonces, mire, cuando nosotros queremos estipular un mecanismo de ciclado de carbohidratos, tenemos que tener claro de que esto también nos va a llevar a una pérdida de grasa. Entonces, ¿esto en qué consiste? En que vamos a utilizar, por ejemplo, mayor cantidad de carbohidratos los días que realicemos más actividad que los días que pues estemos en reposo y podamos aprovechar que no estamos haciendo nada, que bajó nuestro consumo calórico. Entonces lo que hacemos es bajar los carbohidratos. ¿Para qué? Para tener ese beneficio de que la insulina no se eleve y podamos utilizar más grasa. Ya vimos el mecanismo por el cual los carbohidratos elevan la insulina y a la vez la insulina bloquea la oxidación de grasa. Entonces, ¿qué hacemos? Que como hay días que queremos que las piernas nos crezcan o que queremos obtener volumen en ciertas zonas y vamos a trabajar fuerte esos músculos, esos días utilizamos más carbohidratos que los días que vamos a utilizar o vamos a trabajar músculos que no queremos que crezcan o, por ejemplo, que músculos que o no vamos a hacer ningún tipo de actividad, vamos a estar en reposo y queremos aprovechar que no vamos a quemar muchas calorías extra con el ejercicio, por lo tanto bajamos el consumo de carbohidratos. ¿Eso qué va a hacer? Que va a generar que el cuerpo empiece a utilizar más la grasa. Entonces, mire, nosotros tenemos glucógeno. El glucógeno son polímeros, yo les explicaba de glucosa o azúcar, que almacenadas son el 1 al 2% del peso del músculo en glucógeno y el 10% del peso del hígado. Pero resulta que como nosotros tenemos más músculo que el hígado, pues el músculo, a pesar de que solamente su peso va a ir o va a depender un 1 o 2% del glucógeno, almacena mucho más que el hígado. El hígado puede estar almacenando aproximadamente 100 gramos de glucógeno, es decir, de glucosa o azúcar, y a nivel del músculo se almacenan 450 gramos aproximadamente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Esto se puede utilizar, sea para perder grasa o para ganar masa muscular. Todo va a depender de la cantidad de calorías que consumamos. La utilización del glucógeno muscular es solamente de uso cuando el músculo tiene una exigencia.
Es decir, mientras usted está en reposo, el músculo es muy egoísta y el músculo no va a regalar su glucógeno. Él solo utiliza ese glucógeno cuando nosotros le exigimos, ¿vale? Entonces, quiero que tengamos en cuenta de que si nosotros no ponemos a funcionar el músculo, él nunca va a hacer una utilización por lo general de ese glucógeno. Otra cosa, no requiere demandas de oxígeno exigentes. Y aparte de esto, mecanismos para mantener el aporte de glucosa en el cuerpo. Entonces, el músculo no aporta glucosa cuando usted no come carbohidratos. Él se ahorra eso para él, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que el único que libera su glucosa para mantener el estado normal de la glucosa en sangre es el hígado. El músculo no la comparte, él solo la comparte cuando la necesita él, pero no se la regala a otros tejidos. Quiero que tengamos en cuenta esto, o quiero enseñarles lo del glucógeno porque así usted puede entender por qué un ciclado de carbohidratos termina funcionando. Entonces, mire, estímulos que movilizan o forman glucógeno. El glucógeno hepático sirve para mantener el aporte de glucosa en sangre, en el caso del hígado. Cuando nosotros consumimos carbohidratos, una parte se almacena en hígado, otra parte se va para el músculo y otra parte se utiliza como energía. Si nosotros nos excedemos en la cantidad de azúcar o de carbohidratos que consumimos en el día, lo que vamos a hacer o que va a hacer el hígado es transformar eso en grasa y almacenarlo también en el tejido adiposo. En el caso de que su tienda muscular ya no le quepa más y en el caso de que su hígado también esté cargado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cargarlo unos días para utilizarlo otros y descargarlo. Podamos volver a comer y eso se convierte en un ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo y se lo repito. Usted almacena glucógeno en hígado, almacena glucógeno en músculo. ¿Cuál es la opción que usted tiene para eliminar ese glucógeno y pueda del hígado, induciendo un estado en el que no hay, uno, puede ser ayuno, que no hay alimento, dos, puede ser una dieta cetogénica, como no están consumiendo tanto carbohidrato, él empieza a liberarlo, y tres, con el ejercicio exigente, empieza a liberar el glucógeno que está en el músculo. Entonces ya tenemos tres formas de liberar el glucógeno, sea hepático y el glucógeno sea muscular. Entonces el glucógeno muscular, como yo le decía, no se libera cuando se lo exigimos al músculo. Entonces, solo se libera, perdón. Entonces encontramos, por ejemplo, que durante el ayuno ocurre la glucogenólisis, es decir, se libera el azúcar que está en el hígado. Y usted, posteriormente, cuando hace su ventana de alimentación y vuelve a consumir carbohidratos, vuelve a cargar de glucógeno su hígado. Pero con el ayuno prolongado, usted empieza a liberar ese glucógeno. Entonces, eso termina en glucosa y eso se va a producir energía, ¿vale? Con el estado de alimentación ocurre lo que es contrario. Se va a formar glucógeno a nivel hepático y muscular. Entonces, ahí entendemos que principalmente hay tres formas de que nosotros liberamos ese glucógeno. Uno, a través de la insulina que lo forma, el glucagón que lo ayuda a liberar y la epinefrina o adrenalina que la ayuda a liberar. Entonces, ¿cómo manejamos la insulina y el glucagón en estos casos para liberar el glucógeno hepático muscular? Pues sea en estados de inanición, que es estado de ayuno, o sea en estados donde bajamos el consumo de carbohidratos sin necesidad de estar pues sin consumir carbohidratos. Es decir, usted puede hacer una dieta low carb, baja en carbohidratos, y ese exceso que hace falta de energía, el cuerpo va a venir y lo va a empezar a liberar él. Entonces, otra forma es no estimular tanto la insulina y la otra forma la epinefrina o adrenalina que se va a liberar durante los periodos de ejercicio intenso. Entonces, usted tiene que manejar tanto alimentación para poder liberar ese glucógeno de ahí, quede libre el hígado y quede de alguna manera libre el glucógeno muscular para que usted pueda volver a consumir carbohidratos. Por eso es que se hace un ciclado de carbohidratos, porque usted necesita dejar las tiendas solas un tiempo para poder otra vez llenarlas y evitar que ese carbohidrato se transforme en grasa. Entonces, mire, ¿cuál es la función de ese glucógeno hepático? Mantenimiento de la concentración de glucosa en sangre. ¿Cuál es la función del glucógeno muscular? Combustible de reserva para la contracción muscular cuando usted lo necesite. Otras funciones, se utiliza como combustible para cualquier tejido. El hígado contiene glucosa 6-fosfato que se desfosforila a GLU y permite que salga la sangre. El glucógeno muscular no tiene ninguna otra función.
yo se los dije, él no comparte absolutamente con nadie su glucosa. Los depósitos ya lo hablamos de cuánto más o menos era y duran aproximadamente de 12 a 24 horas de ayuno. Mire que usted en sus 8 horas de sueño, sin comer, usted prácticamente se levanta con glucógeno hepático. Usted empieza a liberar ese glucógeno hepático después de las 12 horas, 14 horas de ayuno. Entonces, ojo con esto. Y pues ya a las 24 horas casi se empieza a depletar, es decir, a disminuir mucho. En el control hormonal, el glucógeno hepático es liberado por la acción de glucagón y adrenalina, que estimulan la liberación del glucógeno. Y la insulina en el hígado pues estimula su síntesis, su formación, su almacenamiento. Es decir, en los periodos que comemos llenamos el hígado de glucógeno y el músculo de glucógeno, y en los periodos que no comemos o que hacemos restricción de calorías y de carbohidratos, pues empezamos a liberarlo, y también durante el ejercicio en el caso del músculo. Entonces, mire, esto es lo que yo les decía, nivel bajo de glucosa estimula el páncreas, el glucagón va al hígado, el hígado descarga glucosa y se restablecen los niveles y se descarga. En el caso de nivel alto de glucosa, va al páncreas esta señal que hay poquita azúcar en sangre, entonces la insulina secreta insulina por las células betas del páncreas, y lo que hace es que las células toman glucosa de la sangre, ¿vale? Para poder restablecer los niveles hepáticos de glucosa, o va al tejido adiposo y forma grasa. Entonces, ¿cómo funciona el ciclado de carbohidratos? Lo que tenemos que hacer es, unos días cargamos el glucógeno hepático y muscular, y otros días simplemente lo bajamos. Es decir, mantenemos, por ejemplo, mínimo 12 horas de ayuno, o sea, durante la noche, que sumado a las horas de la mañana no comamos o vamos a restringir la alimentación. Y dos, estimulándolo también a través de la restricción calórica con una baja cantidad de consumo de carbohidratos. ¿Qué sucede con esto? Que otra vez, cuando nosotros querramos volver a comer carbohidratos, porque ese día vamos a entrenar muy fuerte, lo que vamos a hacer es, al comer carbohidratos o subir la cantidad, es almacenar mucha cantidad de carbohidratos en hígado y en músculo, y el resto lo vamos a utilizar pues durante el entrenamiento o durante el día o como energía, ¿vale? Entonces eso nos va a ayudar, uno, a la construcción muscular. ¿Por qué? Porque estimula insulina. Todos sabemos que la hipertrofia y la ganancia de masa muscular va unida a la estimulación de mTOR. Aunque esta vía no se encuentra activa durante ese ayuno de 12 y 14 horas, sí se va a encontrar activa durante el periodo de alimentación. Entonces nosotros podemos aprovechar para construir músculo los días que comemos mucho carbohidrato, y otros días que no vamos a hacer mucha actividad, los disminuimos manteniendo esos ayunos, manteniendo una dieta muy baja en carbohidratos, que por lo general provengan de carbohidratos de muy bajo índice glicémico, y lo que vamos a hacer es descargar hígado, descargar músculo y volver a cargar cuando volvamos a introducir esa cantidad de carbohidratos al cuerpo. Entonces, pues lógicamente hacer ejercicio, porque una de las formas de poder descargar el músculo de esos carbohidratos, pues es estimulando la adrenalina, que es la única que tiene ahí receptores, porque el glucagón no tiene receptores a nivel del músculo. Entonces, descargamos hígado y músculo. Una vez se depleten esas reservas, cargamos nuevamente los días de ejercicio intenso, y que queremos generar una hipertrofia muscular en ciertas zonas, donde una parte va a ser almacenada y otra va a ser utilizada para nuestra actividad y para la formación muscular. Entonces, si se dan cuenta, el ciclado de carbohidratos nosotros va a depender mucho de lo que nosotros queramos hacer. Es decir, también va a depender mucho del somatotipo de la persona. Mire algo, yo les digo acá, los días de poco entrenamiento utilizamos lo siguiente: 2 a 3 gramos por kilogramo de peso de carbohidrato. ¿Por qué les pongo un rango? Porque hay personas que son capaces de metabolizar más carbohidratos que otras. Y esto va a tener y tiene que ver mucho con el somatotipo. Hoy no estamos hablando del somatotipo, pero los metabolismos difieren de acuerdo al somatotipo, si una persona es ectomorfa, mesomorfa o endomorfa. Una persona, por ejemplo, endomorfa, que tiende a acumular mucha grasa, que por lo general están gorditas, con sobrepeso u obesidad, eso me indica que tienen un metabolismo muy deteriorado del carbohidrato. Es decir, lo tienden a acumular más que a utilizarlo, y también un metabolismo deteriorado de la grasa. Es decir, yo a una persona de estas, que por lo general tiene mucha masa muscular, les da mucha más hambre,
hambre, realmente podría utilizar un enfoque cetogénico con muchas más grasas en su dieta y disminuyéndole su cantidad de carbohidratos. Pero si yo me encuentro con una persona que tiene un somatotipo ectomorfo, que es muy delgada, que procesa demasiado rápido la energía, probablemente yo pueda utilizar en un ciclado de carbohidratos hasta 3 gramos por kilo en sus días más bajos. Entonces, eso lo vamos a dividir durante el día o las comidas que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, realiza una comida antes del entrenamiento en horas de la tarde con entrenamiento intenso. Luego, no comer carbohidratos después de ese entrenamiento. Lo que va a hacer es que vamos a dejar libre esas reservas de glucógeno que ya pues utilizamos el azúcar durante el entrenamiento y lo que vamos a hacer es ir depletando. Y luego si queremos al día siguiente trabajar grupos musculares grandes, intensos, queremos causar hipertrofia, le duplicamos ese carbohidrato a la persona para que haga esa resíntesis de glucógeno, llene otra vez el hígado, llene otra vez el músculo y tenga reservas también para producir proteínas e inducir la hipertrofia, la ganancia de músculo. Esto que permite que vayas a tener cargas bajas de glucógeno a nivel muscular y que pues en el momento que introduzca los carbohidratos eso no se vaya a convertir en grasa. Esto también ayuda a que se genere mayor rendimiento deportivo, pues lógicamente el rendimiento deportivo que se genera con esto es porque hay energía disponible muy rápida, eso es el glucógeno, es el azúcar. Entonces, las personas que quieran rendir en algunos entrenamientos esos días, pues consumen más carbohidratos porque son ampliamente utilizados en los ejercicios intensos. Eso va a beneficiar también a la pérdida de grasa, como les expliqué, y deja un promedio de ayuno nocturno de 2 a 16 horas. ¿Qué recomiendo yo? Realizan entreno, por ejemplo, que sea cardiometabólico de moderada a baja intensidad en la mañana, en ayunas, que eso también activa la parte de la autofagia y la flexibilidad metabólica. Pero ojo, no entrenamientos intensos, entrenamientos moderada intensidad. Aprovecharás la biogénesis mitocondrial y beneficios de este tipo de entrenamiento. Y a su vez, si tu entrenamiento de la mañana siguiente es intenso, lo que tenemos que hacer es usar una carga de carbohidrato entre 4 a 6 gramos por kilo de peso y esto dependerá mucho del somatotipo, porque como les expliqué, a una persona que sea endomorfa, yo no le colocaría 4 o 6 gramos de carbohidrato en sus días altos, manejaría niveles mucho más bajos. Entonces, ojo con esto. Este tipo de personas es bueno mejorar su flexibilidad metabólica de pronto con más grasas, con dietas del estilo cetogénico para que lo tengan en cuenta y presten mucha atención al somatotipo o tipo de cuerpo de la persona que nos habla mucho de su metabolismo, su acumulación de grasa. Entonces, podrías, por ejemplo, manejar 2 a 3 días seguidos con bajo aporte de carbohidratos, recargando cada tercer día. Eso puede ser un enfoque. Otro enfoque puede ser que si la persona es ectomorfa, puedes manejarle 5 días altos en carbohidratos y 2 días bajos. Esto va a favorecer de que esa persona, pues la mayoría del tiempo se encuentre en anabolismo muscular y los fines de semana bajamos su conteo calórico. Ten en cuenta también que los días en que quieras trabajar músculos grandes con entrenamiento de fuerza, puedes utilizar pues mayor proporción de carbohidratos porque van a ser utilizados. Les quiero agradecer su asistencia al Congreso. Gracias por estar acá y escuchar esta charla. Espero que les haya servido y que haya sido de gran utilidad para su entrenamiento profesional. Un abrazo y que les vaya muy bien.